Bueno, muy buenas noches a todos. A nosotros nos corresponde el comportamiento del tipo de cambio en Costa Rica. El grupo está conformado por Carolina Rojas, Fabiola Borbón, Caroline Salas, Andrés González y mi persona Yulitza López. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el tipo de cambio en Costa Rica, el tipo de cambio real es un precio relativo fundamental en la economía, ya que afecta la asignación de recursos a nivel de actividad. Es decir, es el precio relativo entre dos canastas de bienes similares comerciadas externa e internamente, por lo que también puede interpretarse como un indicador de competitividad de un país con respecto a los otros países. Para determinarlo, involucra el tipo de cambio nominal, que es el precio relativo de la moneda interna con la externa, ya que los productos externos son convertidos en unidades de moneda doméstica por medio del tipo de cambio nominal. En resumen, el tipo de cambio es un precio y como todos los precios se determinan en un mercado, que en este caso sería el de divisas. El contexto dentro del tipo de cambio, al haber una reducción en el valor de una moneda en términos de otra, se denomina depreciación y cuando existe un incremento se le conoce como apreciación. Por otro lado, los cambios variables de políticas fiscales, como el gasto público y el déficit fiscal del gobierno, pueden generar variaciones desde el lado de la demanda nacional de bienes transables y no transables. Por ejemplo, el aumento de gastos del gobierno en bienes no transables provoca un incremento en el precio relativo que lleva a apreciar la moneda nacional para restablecer el equilibrio en el mercado. Caso contrario, si se da un eh, aumento de bienes transables. Siguiente diapositiva, por favor. El mercado de divisas, bueno, al haber muchos agentes y ninguna restricción en este mercado, es considerado uno de los más competitivos. Por otro lado, la demanda de una divisa es la oferta de otra. Caso similar con la demanda de una moneda de un país que también influye en la oferta de otras monedas. También la demanda de dólares se le considera una demanda derivada porque las personas compran dólares para adquirir bienes y productos de ese país. Entre más alto sea el tipo de cambio, menor será la cantidad demandada y viceversa. La demanda va a depender del tipo de cambio, la demanda a nivel mundial de exportaciones del territorio costarricense, las tasas de interés vigentes en Costa Rica, Estados Unidos y otros países y el tipo de cambio futuro esperado. El tipo de cambio influye también en la demanda debido al efecto que tienen las importaciones, que entre más grande sea el valor de las importaciones dentro del territorio nacional, mayor será la cantidad demandada de dólares en el mercado de divisas. Es por eso que entre más alto sea el tipo de cambio, menor va a ser el valor de las importaciones. Y el efecto de la utilidad esperada, que consta que entre más grande sea la utilidad esperada por atesorar, mayor es la cantidad demandada de valores en la actualidad. De igual forma, depende del tipo de cambio. Entre más bajo es el tipo de cambio, mayor es la utilidad esperada por la compra de dólares y mayor será la cantidad demandada. Siguiente diapositiva, por favor. Ahorita vamos a realizar lo que es un análisis histórico del tipo de cambio a nivel mundial y nacional. En 1960 entre 1960 y 1979, perdón, hubo una crisis en gestación. Bueno, este periodo fue de gran inestabilidad en el sistema monetario internacional. El famoso sistema Bretton Woods, que se había estado en vigor desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se estaba desmoronando y los tipos de cambio estaban fluctuando salvajemente. Esto creó una gran incertidumbre para las empresas y los inversores y contribuyó a la crisis de la década de 1970. Uno de los factores que también contribuyó fue la guerra de Vietnam. Esta fue una guerra muy costosa para el gobierno estadounidense y tuvo que incurrir a un déficit presupuestario para poder financiarla y condujo una inflación a Estados Unidos e hizo que el dólar se devaluara. Otro factor fue el auge de los combustibles fósiles en la década de 1970 y bueno, el aumento del petróleo hizo que muchas empresas se volvieran menos rentables. Esto aumentó la presión sobre los tipos de cambio ya que los gobiernos tuvieron que intervenir para evitar que sus monedas se devaluaran demasiado. De entre 1980 y 1984
Crisis y transición. Bueno, este también fue un periodo de gran volatilidad e inestabilidad en el mercado de divisas debido a que los factores, incluyendo la crisis del petróleo del 79, la guerra de Malvinas y la elección de Ronald Reagan en Estados Unidos, quien adoptó una política monetaria más restrictiva, provocó un aumento de los tipos de interés y una devaluación del dólar. La devaluación de las monedas hizo que las exportaciones fueran más caras y las importaciones más baratas, lo que condujo a una pérdida competitiva en muchos países. La volatilidad del mercado de divisas también hizo que fuera más difícil para las empresas planificar a largo plazo y para los inversores tomar una inversión. De 1984 al 2006, paridad rampante, que se caracterizó por una banda de flotación más amplia que la del régimen anterior, lo que permitió mayor flexibilidad en determinación del tipo de cambio. Además, estableció un sistema de subastas para la venta de divisas en la que participaban tanto entidades bancarias como el Banco Central y otros tipos de entidades. A pesar de los esfuerzos por mantener la estabilidad, sí se experimentaron fluctuaciones en este periodo, especialmente en momentos de inestabilidad económica y política a nivel internacional. Del 2007 al 2014, banda cambiaria. Costa Rica implementó un sistema cambiario conocido como banda cambiaria del tipo de cambio, que se caracterizó por tener una banda de fluctuación en la que el tipo de cambio podía variar dentro de ciertos límites establecidos por el Banco Central. Tuvo algunos efectos negativos en la economía de Costa Rica. Por ejemplo, algunos sectores productivos del país se vieron afectados por la demanda de competitividad debido a la sobrevaloración de la moneda nacional. Además, generó un aumento en los costos de importación. En el 2015 al presente existe lo que es la flotación administrativa, que este esquema se caracteriza por permitir el tipo de cambio sea determinado por la oferta y la demanda en el mercado cambiario, por lo que la intervención del Banco Central evita lo que son las fluctuaciones bruscas. El objetivo principal de este esquema es mantener la estabilidad en el tipo de cambio y permitir una mayor flexibilidad en la economía del país. La flotación administrativa del tipo de cambio ha sido efectiva en mantener la estabilidad del tipo de cambio y en permitir una flexibilidad en la economía costarricense. Sin embargo, también han generado algunos efectos negativos como un aumento en los costos de importación y una menor competitividad en algunos sectores productivos del país. A pesar de estos efectos negativos que tiene la flotación, el tipo de cambio sigue siendo el esquema cambiario vigente en la actualidad. Le doy el paso a mis compañeros. Buenas, buenas noches. La oferta del mercado de divisas dice que es la cantidad de divisas que se planean vender a un precio específico. Los factores que la influencian son el tipo de cambio, demanda de exportaciones, tasas de interés y el tipo de cambio futuro esperado. En la ley de la oferta de divisas dice que a mayor sea el tipo de cambio, mayor cantidad de dólares ofrecidos en el mercado de divisas. Sus dos factores son las exportaciones y las utilidades esperadas. Las exportaciones dice que a mayor exportación, mayor cantidad ofrecida de dólares. Y en las utilidades esperadas, entre más bajo es el tipo de cambio actual, mayor utilidad esperada y menor cantidad ofrecida en el mercado de divisas. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. En las siguientes gráficas dice que la curva del tipo de cambio. En la primera gráfica dice, si el tipo de cambio en dólares baja por debajo del oficial, se le llama depreciación. Y el Banco Central demandará dólares desplazando la curva de demanda de dólares a la derecha para que el tipo de cambio suba. Pero si el tipo de cambio sube por encima del oficial, se llama apreciación, el Banco Central actúa ofreciendo dólares, desplazando la curva de oferta de dólares a la derecha para que el tipo de cambio baje. Siguiente diapositiva, por favor.
que existe un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Para que el punto de equilibrio sea exacto, el dólar o el precio no debe de ir ni más arriba ni más abajo. Si el precio del dólar está más alto, existe un exceso de oferta o superávit. Y si el dólar está más bajo, existe un exceso de demanda o escasez. Por eso el punto de equilibrio debe mantenerse en medio de esos dos porcentajes para que esté equilibrada la cantidad de dólares en su precio en totalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, fluctuaciones en el tipo de cambio. Eso dice que son cambios en la demanda de los dólares, que son las personas que planean comprar dólares. Los factores que influencian los cambios son las importaciones en Costa Rica, que dice que si aumentan, la demanda del dólar aumentará y desplazará la curva hacia la derecha, como en los gráficos anteriores. Otro factor es la tasa de interés en Costa Rica en relación con las vigentes en el extranjero. Entonces, si la tasa de interés de Costa Rica es menor, bueno, se le resta la tasa del extranjero, se denomina diferencial de tasas de interés de Costa Rica. Si la tasa de Costa Rica disminuye, la curva de la demanda se desplazará hacia la derecha. Y por último, el siguiente factor es el tipo de cambio futuro esperado. Si aumenta, la demanda de dólares incrementa y la curva se desplazará hacia la derecha. Le abro espacio a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las fluctuaciones del tipo de cambio, en la figura se muestra que la curva de la demanda de dólares se desplaza en respuesta a los cambios que ocurren en las importaciones de Costa Rica, en la diferencia de tasas de interés de Costa Rica y en el tipo de cambio esperado. Como podemos ver, se ve el desplazamiento de ambas demandas para ver el movimiento final, digamos, del tipo de cambio. Siguiente diapositiva. Ok, en los cambios de la oferta de dólares, se dice lo siguiente: un cambio en cualquiera de los factores que influyen en la cantidad de dólares que las personas planean vender, con excepción del tipo de cambio, provocan una modificación en la oferta de dólares. Tenemos tres factores en influencia: la demanda mundial por exportaciones costarricenses, las tasas de intereses vigentes en Costa Rica en relación con la tasa de interés vigente en el extranjero y el tipo de cambio futuro esperado. Las fluctuaciones del tipo de cambio según la demanda mundial por las exportaciones costarricenses dice lo siguiente: a un tipo de cambio determinado, si la demanda mundial por las exportaciones costarricenses se incrementa, la oferta de dólares en el mercado de divisas también aumenta y la oferta se desplaza hacia la derecha. En cuanto a la tasa de interés interna en relación con la tasa de interés externa, si el diferencial de tasas de intereses de Costa Rica se eleva, la oferta de dólares disminuye y la curva de oferta correspondiente se desplaza hacia la izquierda. En cuanto al tipo de cambio futuro esperado, si el tipo de cambio actual determinado o el tipo de cambio futuro esperado por dólares aumenta, la oferta de dólares disminuye y la curva de oferta correspondiente se desplaza hacia la izquierda. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá vemos en la figura la manera en que se desplaza la curva de oferta en dólares en respuesta a los cambios que se dan en la demanda de exportaciones de costarricenses, el diferencial cambiario de tasas de intereses y el tipo de cambio futuro.
En la primera oferta, en la oferta 1, se ve la disminución de la oferta de dólares y en la oferta número 2 se ve el incremento de la oferta en dólares y el punto de equilibrio representado por la oferta 0. Según las variaciones en el tipo de cambios, dice si la demanda de dólares aumenta y la oferta se modifica, no se modifica, el tipo de cambio se eleva. Si la demanda de dólares disminuye y la oferta no se modifica, el tipo de cambio baja. Si la oferta de dólares aumenta y la demanda no se modifica, el tipo de cambio se reduce. Si la oferta de dólares disminuye y la demanda no se modifica, el tipo de cambio se incrementa. Siguiente diapositiva. Fluctuaciones en el tipo de cambio según fundamentos, expectativas y arbitraje. Dele un clic más, por favor. Okay. Hay dos fuerzas que impulsan el tipo de cambio. Dice que el tipo de cambio se modifica cuando se espera que se modifique. Sin embargo, las expectativas respecto al tipo de cambio son impulsadas por dos fuerzas profundas, que es la paridad de las tasas de interés y la paridad del poder adquisitivo. Bueno, en cuanto a la paridad de las tasas de interés, es el valor de una divisa que depende de lo que se puede ganar con ella. La ganancia generada por una divisa es la tasa de interés de la misma más la tasa de apreciación esperada durante un periodo determinado. Cuando las tasas de ganancia de dos monedas son iguales, la paridad de las tasas de interés prevalece. La paridad de las tasas de interés significa que las tasas de interés iguales son tomadas en cuenta, el tipo de cambio se modifica. Paridad del poder adquisitivo. El valor de una divisa depende del valor de los bienes y servicios que se pueden comprar con ella. La cantidad de bienes y servicios se comprará una unidad de una divisa en particular difiere de la cantidad de bienes y servicios que se puedan comprar con otra. Cuando dos montos de dinero pueden comprar la misma cantidad de bienes y servicios, la situación se denomina paridad del poder adquisitivo, lo cual significa mismo valor del dinero. Le doy el pase al siguiente compañero. Políticas cambiarias. En las políticas cambiarias tenemos tres directamente, que sería el tipo de cambio flotante, tipo de cambio fijo y desplazamiento de tipo de cambio. En este caso, el tipo de cambio flotante es aquella que permite que el tipo de cambio sea determinado por la oferta y por la demanda. En este caso, sin intervención del Banco Central o el mercado de divisas. En el tipo de cambio fijo, en esta sí se vincula de forma determinada, esto de forma determinada por el gobierno del Banco Central y se alcanza mediante la intervención directa del mercado de divisas para bloquear las fuerzas no reguladas de la oferta y la demanda. El tipo de cambio exige la intervención activa en el mercado de divisas. Deslizamientos en el tipo de cambio. El gobierno o el Banco Central deciden una trayectoria para que el tipo de cambio lo siga, haciendo una intervención activa en el mercado. El deslizamiento del tipo de cambio funciona como un tipo de cambio fijo, con excepción de que el valor cambia, y el propósito del desplazamiento del tipo de cambio es evitar las fluctuaciones que podrían darse si las expectativas se vuelven volátiles. En esta diapositiva podemos observar dos tipos de gráficos. En estos, por ejemplo, vemos cómo se regula el tipo de cambio en el país. Por ejemplo, si hay mucha demanda, el banco va a tener que ofrecer más. En este caso, a la hora de ofrecer, la demanda se va a ir hacia la derecha y la oferta va a incrementar. Por lo cual, el gobierno en este caso, bueno, el Banco Central, en este caso, lo que hace es que para tener un punto de equilibrio y nivelar el tipo de cambio, los aumenta un poquito para que en ese caso la demanda baje.
Por el contrario, si el tipo de cambio baja, entonces va a haber más oferta en este caso. Siguiendo con el financiamiento del comercio internacional, hemos visto varios factores que afectan el tipo de cambio, pero y las divisas, pero no hemos visto, digamos, en este caso, bueno, tomado a fondo, digamos, en qué afecta al país. En este caso se puede ver reflejado de diferentes formas. Si el tipo de cambio está, por ejemplo, muy elevado, a la hora, de, por ejemplo, de exportar, las empresas tendrán más ganancia y a la hora de importar, el productor nacional podrá contar con más capacidad para comprar debido al tipo de cambio. Bueno, buenas noches. Por otra parte, tenemos el financiamiento del comercio internacional por parte de las cuentas de balanzas de pagos. En estas entran 3 tipos de cuentas. Lo que es la cuenta corriente, en este caso, podemos ver que en estas entran lo que es interés de deuda del resto del mundo, las transferencias, las importaciones y exportaciones y también el turismo. Por otra parte, en lo que es cuenta financiera y de capital, dentro de ellas podemos contar con lo que es contraer deudas, las amortizaciones, las inversiones extranjeras directas y por último en cuenta oficial de pagos, ahí se registran lo que son la cuenta efectivo en dólares si entraron o salieron y siempre esta cierra en 0. Por otra parte, tenemos lo que es el financiamiento del comercio internacional, pero con prestamistas y prestatarios. ¿Qué quiere decir esto? El prestamista es cuando el país obtiene más créditos del exterior que los préstamos que otorga al resto del mundo. Y en el caso contrario, prestatarios es cuando el país procede más créditos al resto del mundo que lo que recibe del exterior. Por otra parte, tenemos lo que son los deudores y los acreedores. Se puede decir que una nación deudora es aquella que a lo largo de toda su historia ha obtenido más créditos del resto del mundo de lo que ha prestado a este. En caso contrario, una nación acreedora es aquella que ha invertido más en el resto del mundo de lo que los demás países han invertido en ella. Aquí la diferencia entre una nación prestataria y prestamista o deudora y acreedora es la misma que existe entre fondos y flujos de capital financiero. Para finalizar, nos podemos hacer una pregunta, bueno, en este caso la resumimos, que sería que ¿en dónde queda el tipo de cambio? Podemos verlo de esta forma. En el tipo de cambio, por ejemplo, en el corto plazo, una disminución del tipo de cambio nominal reduce el cambio real. En este caso, hace que las importaciones sean más baratas, pero a la hora de exportar hay menos competitividad porque tendríamos menos ingresos en este caso, al estar el dólar más barato. Por consiguiente, en el corto plazo, una disminución del tipo de cambio nominal aumenta el déficit de la cuenta corriente, pero en el largo plazo, una modificación en el tipo de cambio nominal no provoca alteración alguna en el cambio real. Por lo tanto, en el largo plazo, el tipo de cambio nominal no ejerce influencia alguna en el saldo de las cuentas corrientes. Y eso sería todo. Gracias.